está el límite, Ecuador, y gracias por continuar informándose aquí en Central Noticias, porque ya dentro de 2 semanas son las elecciones, pero Luz Helena Soto está en la redacción aquí en el edificio Valenciano y nos trae el reporte ya reciente con todos los elementos. Usted hizo hoy un trabajo de mucha conversación con politólogos, con periodistas allá de Ecuador. Luz Helena, adelante con su reporte. Saludos, Douglas, y a los amigos televidentes. Como usted lo menciona, estuvimos hablando con diferentes personas en Ecuador que nos mencionaron cómo se encuentra ahorita el país y un poco de lo que sucedió con el candidato Villavicencio, que fue asesinado ayer alrededor de las 6 de la tarde. Pero todos los detalles los tenemos en la siguiente nota. La tarde de este miércoles 9 de agosto, el candidato a la presidencia por Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado cuando salía de un mitin en el Colegio Anderson, en la ciudad de Quito. El acto enmarcaba su campaña para las elecciones del próximo 20 de agosto. Pero, ¿quién era Villavicencio? Fernando Villavicencio ejercía el periodismo y el activismo político desde hace varias décadas, teniendo como principal foco el periodismo de investigación respecto de casos de corrupción. Durante la última época fueron más de 250 denuncias fundamentadas las que realizó y puso en conocimiento de autoridades, llegando una de ellas incluso a lograr la condena contra el expresidente de la República, Rafael Correa, en el denominado caso Arroz Verde. Fernando recibió múltiples disparos cuando ingresaba a un vehículo de policía debido a que él contaba con amenazas de muerte por su lucha contra la corrupción y criminalidad, aunque estrategas políticos aseguran que recibía un mal manejo de seguridad. Estas cuestiones, estas acciones de investigar la corrupción muchas veces incomodan y molestan a grupos de poder, lo cual le convirtió en una persona vulnerable. Incluso bajo el diagnóstico hecho por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, su nivel de riesgo superaba el 90%. Ayer cuando sufrió el atentado que lamentablemente terminó con la vida de Fernando Villavicencio, fue un protocolo que carecía de cualquier sentido común en temas de seguridad. En las últimas semanas él fuera, según su propia denuncia, amenazado por una de las organizaciones criminales vinculada al cartel de Sinaloa, cuyo líder desde la cárcel habría amenazado directamente a Villavicencio. Entonces él era un candidato que tenía un nivel de riesgo muy alto, que estaba bajo amenaza. La ráfaga de disparos llegó a herir a 9 personas, entre ellas 3 policías. El candidato a la presidencia de 59 años por la coalición Movimiento Construye aseguró el 31 de julio en una entrevista al medio de comunicación de Ecuador, Radio Élite, que no le tenía miedo a morir. ¿Tiene miedo a morir? No. Porque lo tienen amenazado. Yo no tengo miedo a morir ya. Yo vencí, triunfé sobre el miedo. Y sabe que las amenazas van a continuar, ¿no? Por supuesto, yo tengo un informe del 96% de riesgo. Ni el presidente de la República de este país tiene el riesgo que yo tengo. Hay que tener miedo. Hay que tener miedo. Pero el peor castigo que uno puede tener es guardar silencio. El silencio es el peor castigo. No guarde silencio nunca. Analistas políticos y periodistas aseguran que el asesinato de Fernando se une a una espiral de violencia que vive el país desde hace tiempo y comparan esta realidad nacional con sucesos en países como México y Colombia. No es tampoco la primera campaña electoral en la que se producen hechos de violencia que terminan con la vida de actores políticos, pero apenas hace 2 semanas lamentamos un asesinato en igualdad de condiciones del alcalde de Manta, una ciudad costera de Ecuador. O sea, este tipo de escalada va aumentando y lo cierto es que los ecuatorianos sentimos de que no se está haciendo lo suficiente, pero realmente la situación es compleja ahora. Tú sales y no sabes si vas a regresar vivo a casa. Las elecciones presidenciales en Ecuador sucederán en 10 días. Luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió en mayo de este año la Asamblea Nacional al aplicar la llamada muerte cruzada, forzando así esta convocatoria.
La ciudadanía lo que pide es acción y contundencia. El candidato que pueda capitalizar eso en torno no solo a un discurso, sino también a una puesta en escena y que tenga la capacidad de transmitir esa seguridad que la ciudadanía necesita y requiere a gritos, es el que va a poder remontar. Las autoridades de Ecuador informaron que hoy detuvieron a 6 sujetos de nacionalidad colombiana, quienes serían los sospechosos del asesinato del candidato presidencial.